Hola. Como muchos sabréis, y si no, pues lo sabéis ahora, he participado en la última Copa de España de Arte Floral y como podréis ver, he quedado tercero. Supongo que por algún sitio por aquí están apareciendo las notas. Y quería hacer una pequeña valoración de cómo ha ido, de cómo me he sentido y cómo ha funcionado todo. Esta Copa de España, el primer puesto ha sido para Pera Padrós, el segundo para Isabel Sillero y el tercero para mí, luego otros compañeros hasta el noveno. Ha sido una experiencia bastante gratificante. No había participado nunca en ningún concurso de arte floral y por lo tanto quería ponerme ese reto y el resultado ha sido este. Vamos a hacer una pequeña valoración. Iremos trabajo por trabajo y iré comentando un poco, pues, cuál era mi idea del trabajo, cómo lo construí, cómo lo pensé, por qué lo hice así, y valorando, pues, un poco también las puntuaciones que he tenido, por qué pienso que he podido fallar en algún sitio, porque he tenido una valoración muy baja en algún sitio o muy alta en otro, y iremos valorando. También quiero dejar claro que cuando valore trabajos estoy valorando trabajos, no estoy valorando personas. Otra de las cosas que me impuse cuando decidí participar en esta Copa de Arte Floral fue que no me iba a quejar cuando acabase la Copa, porque si aceptaba ir es que aceptaba su sistema de puntuación, sus jueces, etcétera. Y no es mi intención con este vídeo hacer eso, quejarme después. Simplemente intentar entender y al final haremos una pequeña valoración global. Bien, el primer trabajo era el trabajo con plantas y el título era Cañas y Barro. En este trabajo yo quedé en la sexta posición. La idea que yo tuve en este trabajo era un trabajo que se tenía que hacer con plantas, no con flor, y el material obligatorio que se debía usar también era cañas de río y barro. Teníamos 5 piezas de barro de 12 kilos y medio aproximadamente cada una y 50 cañas de río. El primer cambio que hubo una vez nos encontramos allí en la copa es que pasamos de cañas de río a cañas de bambú. Puede parecer una cosa simple, pero por como yo tenía el trabajo planteado fue un pequeño hándicap, aunque lo pudimos resolver in situ allí y estoy bastante satisfecho de cómo me adapté al cambio de material. Evidentemente, las cañas de río, como todos podéis suponer o intuir, pues son mucho más débiles que las cañas de bambú y por lo tanto se manipulan de una manera más fácil. Las cañas de bambú son mucho más resistentes y cuestan más de manipular. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes cada material, pero como digo, aunque hubo ese cambio en el último momento allí in situ, creo que nos adaptamos bastante bien y el resultado del trabajo estoy bastante contento. Una de las valoraciones que tengo más bajas en este trabajo es la parte técnica. El trabajo que está más bien valorado, ahora veréis una foto en la parte técnica, pues tuvo la idea de pinchar las cañas de río, en este caso eran bambús. Estáis viendo una foto donde se pincharon las cañas de bambú en el barro y luego, con más detalle, si nos fijamos, pues se fueron entrelazando y atando con alambre. No sé si se aprecia bien en esta foto, pero las cañas, aparte de estar clavadas en el barro, están atadas también entre sí. Algunas, no todas, evidentemente. Yo cuando vi esta técnica dije, técnica interesante, no sé por qué no se me ha ocurrido a mí. Pero bueno, pasamos a mi trabajo. Ahora os están enseñando unas fotos de este trabajo. La técnica que yo usé para la reconstrucción principal fue pinchar las cañas en el barro y atarlas entre sí con alambre. No sé. No sé. Bien. Mi técnica es de las peores valoradas. En otro trabajo es el máximo. 20 puntos, creo. Recordar. Sí, 20 puntos de técnica. Recordar. La primera técnica es muy buena, la mía es muy mala. A partir de aquí es un trabajo que quiere evocar o quiere construir un círculo que se ha destruido
por la dana. Este trabajo tenía que evocar a la huerta valenciana y la destrucción de la dana. Por eso nos daban estos materiales de barro y cañas. Durante la dana pues había barro por todos los sitios, cañas de la huerta, etc. Y mi idea era que mi trabajo surgiera de ese barro y que fuera un círculo descompuesto. No quería hacer un círculo perfecto, sino que fuera un círculo que está medio roto, que está por partes, y la integración con las plantas, los cuprescos estos que utilizamos, pues la intención era que las plantas acabasen de cerrar ese círculo que estaba roto. ¿Por qué un círculo? Porque un círculo es un círculo social, una sociedad. También símbolo de eternidad. Cuando está roto le falta algo, y cuando está entero es ese símbolo de eternidad, de que no tiene un inicio ni un final, y eso es lo que quería evocar un poco este trabajo. Las cañas se entrelazan con las plantas y quieren que al final sea un todo, y lo que la naturaleza ha roto, la naturaleza, las plantas lo reparen, acaban de cerrar el círculo. Sí que es un trabajo monocromático totalmente, porque las plantas son de color verde y el bambú también, verde amarillento prácticamente. No hay una apuesta importante por el color, pero esto ya lo hablaremos más adelante también en el tema de monocromático, cuando es interesante, cuando no. En este trabajo yo solo sé un color de los cuprescos. También es cierto que yo lo quería hacer este trabajo con cítricos, pero por problemas del proveedor no tenía diferentes medidas. Al final nos decidimos en hacerlo con una planta que fuese textural, que la podemos ir podando y ir dirigiendo hacia nosotros queramos, y por lo tanto escogimos estas plantas. Aparte, si sabéis más o menos o habéis usado estas plantas, tienen un olor cítrico, más o menos casi de limón. Entonces también nos interesaba por esto, porque aunque no teníamos cítricos, el olor de esta planta es un olor cítrico. También importante, este trabajo como exigencia tenía que durar 4 meses. Yo estoy seguro que mi trabajo va a durar 4 meses. Los otros no lo sé. Pero este, tal y como está construido, está pensado para que dure 4 meses, no solo eso, sino que las plantas empiecen a crecer y cierren ese círculo del que estábamos hablando. Evidentemente es un trabajo que tendría que ir un jardinero e ir podando un poco las plantas, pero bueno, yo supongo que evolucionará bien. Un dato curioso, y que sí que sinceramente no lo hice expresamente, en la población donde lo hicimos, en Aldaya, hubieron 9 muertos en la dana, y yo puse 9 plantas. Es un dato que me comentaron, que lo había comentado tanto el alcalde como el regidor, pero vamos a ser sinceros, vamos a decir la verdad, yo no tenía ni idea que habían fallecido 9 personas allí. Bien, finalmente, como os he comentado, en esta prueba no pudimos conseguir más del 6.º puesto, por trabajo, por diseño, por construcción, por resultado final. Sinceramente creo que tendría que estar entre las 3 primeras. Quedamos el 6.º, no hay más. Tuvimos una penalización también del 10%, no sé por qué es exactamente, no nos lo explican. Supongo que es por el material sobrante, que tampoco estoy muy de acuerdo, porque creo que pedí 23 plantas y me sobraron 8, pero porque me cambiaron el pedido a última hora los proveedores, no yo. Y 4 cajas de molsa, que usamos la mitad. Teníamos 8, usamos 4. Bien, no sé si es por eso la penalización o no, pero mi opinión es esa. Yo creo que tendría que estar entre las 3 primeras, pero quedamos los 6.º. Bien, finalmente os pongo una foto del trabajo más bien valorado de todos. Y la conclusión que yo os traigo de este trabajo es que supongo que muchas veces la simplicidad está por encima de la complejidad y de querer conseguir cosas un poco más allá de lo normal. El hecho de intentar transformar una caña de río que es totalmente recta en una forma redonda, no sé si me ha penalizado o no, pero yo creo que es de los pocos trabajos que tenía ese trabajo de intentar doblar esas cañas. Creo que había otro que también lo propuso.
Y bueno, hicimos nuestra apuesta. No, en este caso, no, evidentemente no puedo estar contento de haber quedado sexto, pero bueno, es el resultado que hemos tenido. Aquí tenéis el trabajo, como os digo, más bien valorado, el trabajo final, y este es el que gana. Bien, pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba fue la prueba de mesa. Se llamaba las Musaret, Entrepà y Burguet. Para esta prueba era bastante importante que nos daban un tablero de aglomerado hidrófugo para que pudiese aguantar el agua, de 2,44 por metro 22, y se nos decía que era imprescindible que la mesa se construyera solo con los materiales que nos daba la organización. O sea, en este caso, ese tablero de 2,44 por metro 22, que aparte era aglomerado hidrófugo. Supongo que muchos sabréis, pues es un material muy vasto, poco agradecido, pero bien. Sí que al final se ampliaron un poco las bases y se dijo que se podía añadir patas, única y exclusivamente patas. O sea, para si teníamos la madera, pues unas patas prefabricadas sí que se podían usar. En este caso también era importante que era obligatorio que la propuesta tuviera definido espacio para 3, no para 2 como se hace tradicionalmente, y también que tuviera elementos que evocaran los entrantes y costumbres gastronómicos tradicionales de Valencia. Aparte, en un ambiente festivo y que ensalzara la cultura popular valenciana del desayuno. Cuando yo pregunté que estos elementos que evocasen los entrantes y costumbres gastronómicas tradicionales, se me dijo que básicamente en todos los desayunos hay cacahuetes y olivas, y que teníamos que en la mesa tenía que haber cacahuetes y olivas. Esto lo explico porque en mi mesa veréis que había un bol con cacahuetes y con olivas, y mucha gente puede pensar ¿qué ha hecho este, no? Poniendo ahí que era para picar, o bueno, como se nos dijo, los puse. Creo que no hay ninguna penalización, nadie los puso, menos yo, no hay ninguna penalización para esto que yo haya visto. Lo importante, y para explicar en mi mesa, y ahora os aparecerá, la idea que yo tuve es que si tenía que ser un ambiente alegre y que representase a la comunidad valenciana en su tradición de ese almuerzo, que es copioso normalmente, pensé en coger la bandera valenciana y trabajar con los colores de la bandera valenciana. Ese era el punto de inicio. Vamos a coger la bandera valenciana y los vamos a trasladar al juego de colores que vamos a hacer en la composición de la mesa. La siguiente reflexión que hice es: no soy un experto en cultura valenciana, ciertamente, lo reconozco, pero sí que conozco algunas cosas, y una de las cosas más famosas de Valencia son las fallas de Valencia. La estructura que yo conozco y que me documenté más o menos por internet es una estructura pues más o menos triangular, que va de la base más tupida hacia más estilizada, como una forma prácticamente de pirámide. Y esa es la forma que yo decidí hacer, partiendo de las fallas, transportarlas a esa mesa que teóricamente tenía que estar pensada con la cultura popular tradicional valenciana. Yo no he visto en ninguna mesa, no sé, que evoque esa cultura tradicional popular valenciana. Yo lo intenté y por lo que se ve no lo conseguí tampoco. Sí, estoy de acuerdo en que seguramente la mesa es uno de mis trabajos más normales. No puedo decir que no esté satisfecho del resultado, pero sí normales. Pero yo me marqué varias estas premisas conceptuales que os estoy explicando, y una premisa también de que fuera útil, usable, para 3 personas, que es lo que nos exigían. También las medidas tenían que ser 90 por 90, o sea, ancho y largo, y a altura máxima de 2 metros.
yo planteé mi mesa para ir contra una pared, porque así teníamos un sitio a cada lado y enfrente de la pared otro, y que el trabajo sí que en cierta manera fuese semi-encarado, aunque está trabajado un poco por detrás también. Es difícil de ver en las fotografías, pero bueno, más o menos. Y este fue el resultado. El tratamiento del color que hice siguiendo esos colores de la bandera valenciana y que ahora podéis ver. Pues aquí explico un poco cuál fue mi intención, ¿no? Un 70% de amarillo, por lo tanto el dominante, hacer una armonía de colores vecinos con el rojo y con el naranja. El naranja servía de unión entre este amarillo y este rojo, que son los colores principales de la bandera. Hay unos pequeños toques verdes del viburnum, y que si os fijáis en la bandera valenciana también hay unos pequeños toques verdes, que era un 5%, que también si os fijáis luego, como el azul, en este caso no encontraba una flor que me convenciese, no quería usar flor teñida, pues lo que hice con el azul es pintar esa madera que era muy vasta y pintarla toda de azul para que fuese el fondo y por lo tanto consiguiésemos tener todos los colores de la bandera valenciana y que a la parte, con la teoría del color que yo conozco, pues estábamos haciendo un juego de contrastes. Primero armonía entre colores cálidos, amarillo, rojo y naranja, y el contraste contra su complementario que es el azul. Ahí lo podéis ver, con un pequeño toque de verde que sería el acento, y también si os fijáis ese verde queda justo en la mitad entre el naranja y el azul que hemos usado. Por lo tanto yo creo que es un contraste y armonías interesantes. El jurado tampoco lo considera así. De esta prueba, ¿con qué me quedo? Me quedo con que seguramente es mejor saltarse todas las premisas y todas las normas que te ha dado la organización y hacer el trabajo que tú quieras. Sale más barato. Seguramente a lo mejor te hacen una penalización, pero si la penalización que te hacen por no cumplir las normas o las exigencias es pequeñita y tu resultado ha sido muy bueno porque realmente has hecho un trabajo como querías, interesante y potente, pues te sigue saliendo mejor. Por lo tanto, en esta prueba yo sí que aprendí que quizás cuando te encuentras con una dificultad de diseñar por todas las premisas que te están poniendo, lo mejor es hacer lo que quieras y ya está. En este caso, ahora os enseñarán la mesa ganadora de Isabel Sillero. Es una mesa que puede ser, sí. Bien, es la ganadora. ¿Cómo quedamos en esta prueba? Pues quedamos los séptimos. Sinceramente, otra vez no puedo estar de acuerdo. Si nos guiamos por todas las exigencias que nos dieron la organización, que no se cumplieron, no hay penalizaciones en muchos casos. Si nos guiamos por si debe ser útil o no la mesa, hay muchas mesas que era imposible que se sentaran 3 personas. Hay otras mesas que los comensales no se hubiesen visto entre sí porque la estructura o las flores tapaban la visión. Hay otras mesas que son peligrosas, ángulos de 90 grados totalmente punzantes a una altura de 1 metro. Imaginaros dónde os pueden dar, dónde os pueden pinchar. Es más, está prohibido por ley. Y alguien me puede decir, no, pero estas mesas no tendrían que ser funcionales, eso te lo pusiste tú. Bien, si es así, pues error mío. Lo que pasa es que este tema de la funcionalidad lo retomaremos más adelante y veremos por qué. Entonces, como yo creo que sí que se valoraba la funcionalidad, pues me parece que aquí no se valoró. Pero bien, es lo que pensaron los jueces.
Esta es la clasificación, quedamos séptimos. Como he dicho, no estoy de acuerdo. Para mí, sí que no es un gran trabajo para mí, no es un trabajo del que puedo estar más orgulloso de esta copa. Y igual que en el anterior trabajo he dicho que creo que mi trabajo debería estar entre los 3 primeros, nunca diré una posición exacta porque es muy relativo. A veces hay pequeños detalles y que decir el 1, el 2 o el 3 entre los 3 primeros me parece aceptable. En esta, pues yo creo que a lo mejor sí que podría estar entre el tercero o el quinto lugar, pero el séptimo lugar me parece una valoración que no le encuentro mucho sentido, pero bien, es la que tuvimos. De acuerdo. Pasamos al siguiente trabajo. Este trabajo es el trabajo de grandes dimensiones, por decirlo de alguna manera. Este trabajo se llamaba Luz, Flor y Vanguardia y era un trabajo que la organización nos daba una estructura y nuestro trabajo tenía que partir de esta estructura. Esta estructura es el puente que construyó Calatrava en la Ciudad de las Artes y la Ciencia de Valencia y teníamos que partir de ahí y a partir de ahí construir un trabajo que fuese correcto para esta estructura. Yo estuve fui a visitar Valencia para visitar la Ciudad de la Ciencia y las Artes, para ver el puente. También estuvimos visitando otros sitios que comentaremos más adelante para tener inspiración y bueno, también me documenté. La Ciudad de las Artes pues está construido en un estilo futurista, high-tech y evoca un poco temas biológicos cuando usa estructuras que se repiten mucho y parecen esqueletos. Mi intención cuando yo construí la estructura de metraquilato mecanizado es que usar ese estilo high-tech, ¿no? De que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace una máquina y queda todo mucho más perfecto. También quería que la estructura que hice, que a su vez era un arco, evocara el uso de arcos continuos en la obra de Calatrava. Es más, hay un arco muy grande en el Jardín Botánico y por eso construí esa estructura de esa manera. A partir de aquí, en este trabajo lo que quería es que el color azul fuera el color principal. También usé un espejo, porque Calatrava juega mucho en la Ciudad de las Artes con los reflejos del agua para hacer dobles sus estructuras y es un poco lo que queríamos conseguir. Sí que es cierto que el sitio donde teníamos que exponer era muy pequeño y a mí me hubiese gustado que se hubiese podido dar toda la vuelta al trabajo, pero bueno, era el espacio que teníamos y entonces se hubiese observado todo mejor. Mi idea básicamente era reproducir un poco esa forma de ese puente de Calatrava floralmente. Color principal el azul, y como podéis ver también supongo que os estarán enseñando, el color azul es el 65%, el naranja el 25% y el amarillo el 10%. Hay un pequeño error en la presentación de que pone 65% de naranja, no, es 65% de azul, contra su complementario, que es el naranja, y un acento que sería el amarillo de las Craspedas. Naranja, pues las crocosmias y las esterlichas, que a su vez tienen algo de azul, y evidentemente la flor principal, el delfinium azul en sus diferentes tonalidades, aparte de que teñimos el agua y las probetas tenían muchísima agua para aguantar. Este trabajo tenía que durar una semana, igual que la mesa. En la mesa, se me olvidó comentarlo, también debía durar una semana teóricamente. En la mesa se me ha olvidado comentarlo antes, por ejemplo, había algunas estructuras de mesas que tenían probetas torcidas o incluso casi en horizontal. Es más, al día siguiente había mesas que las flores estaban muertas, tenía que durar una semana.
En este trabajo igual, el uso de estas probetas era para acentuar el color azul y, a su vez, para que durase bastante tiempo. Me parece un trabajo bastante interesante, con ese estilo que le quería dar un poco futurista y high-tech, pero a la vez biológico por el uso de las flores, ¿no? Y los movimientos que hemos creado, entrelazando un lado con el otro, reforzando esa idea de puente, ¿no? De vamos a ir hacia un lado y hacia otro. Quizás sí que puedo reconocer que tapé demasiado la estructura inicial que nos dieron, aunque si se hubiese podido dar la vuelta a todo el trabajo, pues se ve mucho mejor, ¿no? Sí que tengo que reconocer eso, que a lo mejor me comí demasiado la estructura inicial. Pero aún así creo que es un trabajo bastante interesante. En este caso, nuestra posición fue la cuarta. Sé que es... podría ser. Sinceramente, yo si hago una comparación con otras estructuras, yo creo que debería estar entre las 3 primeras otra vez. Podría ser la cuarta. Pero, sinceramente, yo creo que como mínimo debería estar entre las 3 primeras. Bien, ahora os dejo aquí la estructura que ganó. Correcto. Bien. Vamos a por el siguiente trabajo. El siguiente trabajo era el ramo de mano. El ramo de mano tenía una serie de exigencias. La exigencia más importante era el punto de partida. El punto de partida era un pañuelo de seda. Yo la verdad es que inicialmente, antes de presentarme a la Copa, no tenía ni idea que Valencia era uno de los puntos finales de la ruta de la seda y de los más importantes, y donde se creó todo una artesanía de construir pañuelos y vestidos de seda. En este caso, teníamos que partir de un pañuelo de seda que nos daba la organización. Podíamos escoger entre diferentes modelos, cada uno escogió el que quiso. Eso sí, los pañuelos hacían 90 por 90 centímetros, o sea, eran cuadrados y tenían 90 por 90. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, mis palmos miden 23 centímetros, pues estos serían 46, ¿no? 46 y 46 así. ¿Por qué estoy diciendo esto? Otra de las exigencias que se nos comentó, lo comentó específicamente en una reunión que tuvimos todos los concursantes y la juez que estaba presente en esa reunión, supongo que porque los internacionales, tanto el juez francés como italiano, pues se les sería más complicado. Siempre teníamos de referencia a la juez principal, Rosa Valls. Rosa Valls nos dijo en una videoconferencia que como mínimo el trabajo debía mostrar el 50% de ese pañuelo. O sea, 45 centímetros de alto por 45 de ancho. Como mínimo. ¿Por qué digo esto? Porque mis diseños siempre se han hecho pensando en las normas. ¿Por qué yo puse esa bola de poliespan recubriendo el pañuelo y era el motivo central de mi composición? Pues porque era una exigencia. Tenía que mostrar como mínimo el 50% del pañuelo. Una de las maneras que se me ocurrió, entre muchas otras, fue esta, y esta fue la que me gustó más, y por eso tiene esa forma. Yo puedo decir que esa circunferencia tiene 50 centímetros de diámetro, o sea que no estamos enseñando el 50% del pañuelo, estamos enseñando aproximadamente el 65% del pañuelo. Bien. A partir de aquí, otra de mis ideas era el tema de la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Un camino muy largo, ¿no? Pensé que sería interesante que el punto vegetativo de donde sale todo fuese hacia ese pañuelo y en medio estuviese la flor para que era al final de ese camino donde el stilgras iba hacia la flor y esa flor representaba los conocimientos, la intuición,
la artesanía, la imaginación de esos artesanos valencianos que con todo ese conocimiento, con todos esa imaginación, creatividad, etcétera, que representaban esas flores, acababan creando el producto final, que era ese pañuelo que estaba en el centro del trabajo. Bien, este trabajo estoy bastante orgulloso de él. Quedó en segundo puesto. Es un muy buen puesto. Es correcto. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Aunque esté en muy buen puesto, hay cosas a veces que no entiendo. Ahora os enseñaré una foto de mi trabajo junto a otro trabajo. Quiero dejar claro que no quiero tener problemas con nadie. O sea, estoy hablando de los trabajos y punto. No entiendo la teoría del color que tiene el trabajo que se os está mostrando al lado del mío. El mío es el de la izquierda, el otro es de un compañero. Este trabajo está bastante más valorado, un punto más prácticamente, la teoría del color de ese trabajo que la del mío. Sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Tengo que volver a estudiar teoría del color o no lo entiendo? Lo siento, no lo entiendo. Es así. Que me lo explique alguien. Si alguien lo ve y me lo sabe explicar. Yo lo que sí que voy a hacer es que os voy a explicar la teoría del color que usamos en esta composición. Básicamente aquí nos vino dada un poco por los colores que se estaban usando en el pañuelo. El color que usamos más fue el naranja o el color crema. En realidad queríamos una hortensia que fuese más anaranjada, pero el proveedor no tenía, por eso cogimos la color crema y la anaranjamos un poco sin ser excesivo, porque a mí el uso de tintes es algo que no me gusta mucho. Por lo tanto, sí que le pusimos un poco de naranja en esa hortensia, pero no demasiado. Pero realmente era el color principal, 65% de naranja y crema con el uso de la hortensia reservada, un 20% de lila con las calas minis que se trabajaron con alambre lila también, dándole forma luego, un 10% de amarillo con las orquídeas amarillas y un 5% de azul con los nardos. Si os fijáis en los colores que tenía el pañuelo, pues veréis que son estos un poco. En este caso, el steel grass se podría considerar un contrapunto. Yo lo sé más de manera técnica, que no jugase un papel importante, sí que en la visión general del conjunto, pero bueno. Para que os hagáis una idea también, me gustaría decir que habían unos 150 tallos de flores y 6 paquetes de steel grass. En el steel grass, si consideramos, no voy a decir que eran 50 tallos cada paquete, porque más o menos llevan 50 tallos de steel grass, pero sí que podemos considerar que más o menos son como 10 tallos un paquete de steel grass, 10 tallos normales de algo. O sea que aproximadamente este trabajo lo hice con unos 200 tallos en una hora. La estructura ya venía hecha inicialmente. Bueno, es un trabajo que para mí es muy bueno. Finalmente, os enseño el trabajo del ganador. En este caso es el trabajo de Pere Padrós, un trabajo elegante, estilizado, técnica buena. Se usan alambrados como también encolados. Es un trabajo bonito, bien hecho técnicamente, atractivo, elegante, monocolor. En este caso es el mejor puntuado en el tema del color. Repito, trabajo elegante, bien hecho, correcto, interesante. En este caso, monocolor sí que es la máxima puntuación. Yo cuando usé monocolor en la primera prueba no lo usé bien. Es mejor no usar color, en este caso es blanco, que intentar arriesgar en el color. Bien, me parece correcto.
Otra vez, aquí quiero decir que diría que solo hubo 2 composiciones que enseñaban más del 50% de español. Si volvemos a las puntuaciones, veremos que hay algunas penalizaciones. Esas penalizaciones son, estoy seguro, por material sobrante. A nadie se le ha penalizado por no enseñar el 50% del pañuelo, que era una exigencia que nos hizo la organización y una juez en concreto. Volvemos al tema de que seguramente en esta copa era mejor saltarse las normas y hacer lo que quisieras y te penalizaban poco o incluso no te penalizaban. Dicho esto, segundo mejor trabajo, bien, estoy de acuerdo. Vamos a por el último trabajo, antes del trabajo sorpresa, que yo creo que es un mundo aparte, porque evidentemente pues del 1 al 5 no sabíamos más o menos qué trabajos tenemos que hacer, cómo hacerlos, los practicamos antes de ir a Valencia, o sea que bien. En este trabajo ya os avanzo que mi trabajo fue considerado el octavo. Éramos 9. Hay un trabajo que el jurado consideró que estaba muy mal y está totalmente desmarcado, que es el 9, y luego está el mío, el 8. Creo que me voy a guardar mi opinión. Creo que si digo mi opinión voy a tener problemas. Creo que no voy a ser educado si digo mi opinión. Pero simplemente diré que me parece una vergüenza. Dicho esto, intentaré explicar este trabajo. Este trabajo estaba inspirado en la capilla del Santo Cáliz. Capilla que yo tampoco sabía que existía, también me documenté y visité. Visité para inspirarme, para ver cómo era, qué estilo era. También me documenté, estilo gótico florido, abundancia de materiales. También es una capilla que no tiene mucha luz. Bien, debíamos hacer un complemento floral para la novia o novio. Podíamos escoger entre la novia o el novio. Y hacer el complemento floral que quisiésemos, pero para esa capilla, porque se iban a casar en esa capilla. Cuando empecé a pensar, ciertamente, y tengo que ser sincero, a mí no se me da bien hacer ramos de novia. Vamos a explicarnos. No se me da bien. Evidentemente que sé hacer un ramo de novia, evidentemente que puedo hacerlo, pero cuando hago cosas muy pequeñitas, pues no me gusta y me pone nervioso y por lo tanto prefiero hacer siempre grandes dimensiones o trabajos un poco que no sean de tanta precisión y minuciosos, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea primero de hacer un velo, luego de por qué no vamos a llevarlo más. Esto es una Copa de España y por lo tanto tenemos que hacer algo realmente que sea impresionante. Y dije, pues velo y capa. Tema, la capilla del Santo Cáliz de Valencia. Cuando pensé cómo podía empezar a construir la estructura, pensé en alambres. Y tenía unos alambres dorados planos que hacía mucho que no usaba y empecé a probar con ellos. Empecé a hacer ese velo, esa capa, y me pareció que tenía unos movimientos interesantes y que podían ser una buena base. Cuando fui a visitar la capilla, pues tuve muchas sensaciones, pero una de las sensaciones que tenía es, pues, tienen aquí lo que se considera Santo Cáliz, ¿no?
O sea, la representación en la tierra de Dios, de donde vivió la última cena. Y intenté ir jugando todo el rato cuando construía esta composición entre materiales nobles y materiales no tan nobles. ¿Qué quiero decir? El oro, por ejemplo, es un poco el material pues, más noble, divino, por lo tanto cogí ese alambre dorado plano, hice la primera estructura y luego le añadí un alambre dorado también, pero más vasto, era alambre vasto. Que intenté hacer unas estructuras donde luego ataría la flor. Bien. Cuando iba construyendo esta estructura, me encontré con un problema. Una reflexión que hice. Cuando ya la tenía toda hecha, dije, ¿esto cuánto pesa? ¿Por qué pesa? Bien. No sé exactamente cuánto acabó pesando la estructura que hice en la copa, no la pesé. Y evidentemente cuando hice las pruebas, pues en realidad la estructura la hice en Valencia y por lo tanto puede haber unos márgenes, ¿no? Pero mínimos. A lo mejor cuando hice la prueba le puse 2 onciños más y en Valencia 2 menos o al revés. Pero bien, lo que sí que cuando hice la prueba me preocupó el tema del peso. ¿Qué hicimos? Cuando fui a Valencia y entramos en la catedral, calculé qué distancia había de la entrada principal a la capilla del Santo Cáliz. Hay 25 metros. Ahora os enseñaré un plano de la capilla de la catedral de Valencia, donde este rectángulo lila es más o menos la entrada es un plano real de la catedral de Valencia. La entrada principal hasta la entrada de la capilla hay 25 metros y de la entrada de la capilla al altar de la capilla hay 13 metros. 38 metros. Vamos a ser generosos. Vamos a poner 45 no, vamos a poner 50. 50 metros. Pero alguien me puede decir, no, pero aparte la novia tendrá que hacer el trayecto del coche a la entrada principal de la catedral. Vale, vamos a poner 50 metros más. 100 metros. Bien. 100 metros de recorrido. Este velo y esa capa estaba pensado para, como bien ponían las normas también, era solo un complemento floral que la novia usaría en la capilla del Santo Grial y que tenía que estar inspirada en el Santo Grial. 50 metros del coche a la entrada y 50 de la entrada a el altar. Eso es lo que yo calculé que tenía que caminar la novia. 100 metros. Bien. Cuando hice la prueba y la acabé, cogimos con mi ayudante y mi mujer, hicimos una prueba. Se lo probó. Se lo probó para ver cómo quedaba, para ver si era interesante, si era no. Y yo le dije, vamos a caminar 150 metros. Sin que nadie te ayude. Y probamos primera si pincha por algún lado. Todo estaba muy estudiado para que ningún alambre pinchara. Si te pincha la cabeza, si los alambres se enredan con el vestido. Y sobre todo, si tú sola puedes llevarlo durante 150 metros sin ayuda de nadie, sin que te duela el cuello, sin que te haga daño en la cabeza, sin que te marees, sin nada. Bien, lo hicimos. Mi mujer mide 1,55 m. No sé cuánto pesa y si lo supiese no lo diría porque a lo mejor se enfadaría.
Pero quiere decir, mi mujer no es ni una mujer corpulenta, excesivamente fuerte, o que digas, no, es deportista y aguanta mucho más que una persona normal. Es florista y es una supermujer, eso sí que lo puedo decir, y una gran florista. Pero es una persona normalita, incluso físicamente, no endeble porque no lo es, pero que no tiene una fuerza extraordinaria o tiene unas medidas o unas proporciones físicas que digas, es que tiene mucho aguante, ¿no? O puede tener mucho aguante. Bien. ¿Por qué os explico todo esto? Porque la única razón que yo entiendo que mi complemento floral para la novia tenga una puntuación técnica de 14,25 es esa. Que me hayan puntuado excesivamente bajo porque no se puede usar. Porque si no, no sé por qué. Os puedo asegurar que este trabajo es el que me vinieron a felicitar más personas, profesores de escuelas, floristas con historia. Evidentemente, la flor principal era la Anuncidium. Puedo decir que no estaba cauterizada porque teníamos totalmente calculado que duraba más de 12 horas, que es lo que se exigía que durase ese trabajo. El Sanguisorba, que no estaba cauterizado porque también sabíamos que duraba bastante más y si se secaba nos daba igual porque seca bien. La Scabiosa Stellata tampoco estaba cauterizada porque sabíamos que se iba a secar bien, y las guandas Leopard y las ancaras rojas sí que estaban cauterizadas, todo alambrado. Y también os puedo comentar que este trabajo usé unas 200 y pico de flores. ¿Qué quiere decir? Que en 90 minutos manipulé más de 200 tallos alambrados, cauterizados. No está mal. Aquí me gustaría que algún juez me lo explicara. ¿Y si es por el peso? Señores, les acabo de explicar cómo funciona el tema del peso. Yo probé que se podía ir perfectamente desde el coche hasta el altar. En el altar la novia se lo quitaría, lo dejaría en un rincón, y evidentemente esto era un complemento floral. Nuestra idea es que aparte la novia llevaría un ramo a conjunto con este complemento floral. Y cuando acabase la misa, el casamiento, se lo volvería a poner y saldría. Otros 100 metros que calculamos que se podía llevar tranquilamente. Al llegar el coche se lo quitaría, lo pondría en el maletero y listos. Es más, en las bases ponía que era solo para la capilla. Y otra vez lo mismo. Si vamos a puntuar la utilidad, porque no se puntuó en la mesa, porque se permitieron arestas puntiagudas pinchantes, porque se permitió mesas donde no cabían 3 comensales, como decían las bases, porque no se penalizó no poner los elementos tradicionales que evocan el almuerzo. Aquí sí, aquí tenía que ser funcional y útil. Si no es por esto, explíquenmelo técnicamente por qué tengo esta puntuación. Me parece, como he dicho, y no voy a insistir mucho, pero para acabar, una vergüenza. La teoría del color que usamos para hacer esta composición también la tenéis explicada: 75% de amarillo, 10% de naranja y crema, 10% de rojo y un 5% de azul. En este caso, evidentemente, 75% de
amarillo pues es el Oncidium, color principal. El 10% de naranja y crema, la Wanda Leopard, y algunos toques de la Scabiosa Stellata. El 10% de rojo es de Sanguisorba y la Orquídea Ancana, y el 5% de azul, un pequeño acento que pusimos con Muscaris. No hay que ser muy inteligente, y alguien me podría decir, son muy parecidos los colores que has usado en todas las composiciones. Sí. Sé que no tenía por qué hacerse, sé que ni era una norma, pero mi idea, cuando escogí en el primer trabajo con Flor, en el Esmusaret, trabajar con los colores de la bandera valenciana, siempre me ha parecido un contraste bastante interesante, estos contrastes entre el rojo, armónicos entre rojo, naranja y amarillo, cálidos, contra su complementario, el azul. Y lo que intenté hacer es que, como sabía que se tenía que exponer en un stand todo, pues que tuviese un punto de unión entre todos los trabajos, que en este caso eran los colores que usé para todas las composiciones. Evidentemente, en un trabajo el color principal es el amarillo, en otro color el color principal es el azul, y en otro es el rojo o el naranja. Pero me parecía interesante tener esa visión general de que todo tenía un hilo que se interconectaba y daban una visión de conjunto. Sé que esto no tiene ningún valor a la hora de puntuar, pero bueno, fue un añadido que yo quise dar, que el conjunto tuviera un sentido. Bueno, como decía, me parece una vergüenza esta puntuación. Estoy en el octavo. Hasta ahora, en el octavo puesto, valorado por los jueces, hasta ahora he dicho que o que estaba más o menos de acuerdo o el sitio donde debía estar. Voy a decir una cosa muy clara en este trabajo. Para mí este trabajo es el mejor. Mi mejor trabajo. Y aquí sí que voy a decir, tenía que ser el primero. Y soy el octavo. Vergüenza. Bien, aquí tenéis el trabajo ganador, también de Pere Padrós, un trabajo otra vez muy limpio, estilizado, correcto. Bien, felicidades. Bien, vamos a por el último trabajo. Hasta aquí, alguien me podría decir, oye, Didac, creo que en todos los trabajos que has comentado has dicho que tenías que estar más alto, excepto en el del pañuelo, que has dicho que estabas más o menos de acuerdo. ¿Quieres decir que no tienes una visión un poco parcial de esto? Porque, claro, los jueces son profesionales y tú pues tienes una opinión sobre ti demasiado alta. A lo mejor sí que es verdad, no lo sé. Creo que no, pero puede ser. Pero vamos a ver el último trabajo. En el último trabajo, primero, como estaba organizada la copa, en el segundo día, el domingo, el primer trabajo que hacíamos era el ramo de mano. Luego, después de comer, se hacía el de novia, complemento de novia, y el último era la sorpresa. También poco antes nos cambiaron y nos dijeron que primero se hacía el de novia, porque duraba más tiempo, duraba 1 hora y media en vez de 1 hora, y que luego, después de comer, haríamos el de mano y finalmente el sorpresa. Que también sabíamos que era un ramo de mano en un palo, pero no sabíamos ni el material ni nada. Bien. ¿Qué pasó? Que justo antes de yo hice el ramo de mano, era un ramo de mano bastante potente y me quedaron las manos bastante adoloridas. Realmente era un trabajo complejo de hacer, el trabajo del ramo de mano que hice, y muy cansado. En este trabajo, cuando nos dieron la
la flor, empecé a intentar estudiar qué podía hacer. Este es un trabajo que se hace en Valencia, prácticamente, es una tradición valenciana y es un ramo hecho en un palo. Normalmente se hace un Biedermeier. Un Biedermeier se hacen líneas de materiales continuas y se van haciendo hasta cerrar el ramo. Yo, como no quería hacer algo tradicional, pensé en dije, pues descompongo ese Biedermeier y hago un trabajo decorativo asimétrico por agrupaciones, y esas agrupaciones son esa descomposición de ese Biedermeier. Bueno, descomposición la que tuve yo en la cabeza. Tenía las manos muy adoloridas, tenía rampas, no me salía nada. Intenté tirar para adelante, hacer. Los que me conozcáis sabéis que nunca uso excesivamente elementos decorativos como cintas. Empecé a colgar cintas por allí. Un desastre. Me parece un desastre. Sinceramente, me parece un desastre. Mientras lo estaba haciendo, más de una vez pensé, deshazlo y volver a hacer. Pero me dolían tanto las manos que dije, no voy a poder. Aparte soy diabético y a veces, pues, no es una excusa, pero el cansancio físico, emocional y todo. Y dije, tira para adelante, hazlo, átalo, remátalo como puedas y ya está. ¿Qué posición estoy en este ramo? Soy el tercero. El tercero. No entiendo. Sí que es cierto y me gustaría comentar que intenté mantener esos contrastes de esos colores que usé en todos los otros trabajos, pero todo lo demás, ¿cómo estaba construido? Sí que usé una idea interesante, que era partirlo entre dos para primero meter una mitad y luego la otra mitad para no estar trabajando con el palo en el medio, y eso creo que era una idea interesante, pero aparte de esto, este trabajo fue un desastre. Resultado final, todo. Cómo estaba acabado, cómo estaba atado, cómo... Si a mí me hubiesen venido en esta prueba y me hubiesen dicho es el peor, hubiese dicho, va, soy tercero. Igual que en los otros he dicho lo que he dicho, en este yo considero que debería estar entre los tres últimos. Es la verdad, es lo que pienso. Hayan trabajos más bien definidos de forma, más correctos. No lo entiendo. Bien. Aquí el trabajo más bien valorado es el de José García Valls, que hizo un Biedermeier tradicional y es lo que se hace normalmente, y felicidades. Bien. Y ya para acabar, he quedado tercero. No voy a comentar nada sobre mi puesto. Es lo que dije, bien, soy tercero, ya está. Solo haré un pequeño comentario. Pere Padrós, primero. Me parece bien, me parece correcto, sí. Puede ser el ganador de esta copa. Es un muy buen florista joven, tiene mucha técnica, tiene creatividad, tiene ese toque que tienen pocos. Y yo creo que tiene un gran futuro, una gran carrera, y que vaya donde vaya nos tenga que representar a los floristas, nos va a representar de una manera más que correcta. Por lo tanto, que nadie piense que he hecho este vídeo para decir yo debería ser el ganador, o no es esa mi intención. Lo que sí pasa, y por eso hago este vídeo, es que hay muchas cosas que no entiendo. Repito, me parece un ganador merecido Pere, sí. Sí y sí. No hay problema con eso. Me parece que hay muchas cosas que
se nos deberían explicar a los concursantes también. Yo he prestado atención en lo mío porque, evidentemente, yo puedo hablar extensamente de mis trabajos. Si me paro a ver trabajos de algunos de mis compañeros, tampoco entiendo las puntuaciones de muchos. Del por qué sí unas cosas algunas veces y por qué no algunas otras, cuando ves cosas que son prácticamente igual, que se han valorado muy bien en un momento dado en un trabajo concreto, y que luego algo muy parecido en otro trabajo concreto se ha menos valorado de una manera espectacular. No solo en mi caso, hay muchos trabajos que no entiendo las puntuaciones. Evidentemente, no voy a hablar de los trabajos de otros compañeros de una manera extensa. Si alguien me pide la opinión, pues evidentemente se la daré, pero yo quería hacer una valoración general de mi idea, de mis convicciones como floristas y de qué he querido hacer y mostrar en esta copa. Y la verdad es que estoy satisfecho de mi participación. Nunca había ido a una copa y por lo tanto ha sido una experiencia nueva para mí. Muy satisfecho y es el premio más grande que me llevo de esta copa, de haber conocido a 8 compañeros que no conocía personalmente a ninguno. Son gente estupenda, gente fantástica. 8 compañeros más que eran los ayudantes de estos compañeros iniciales, o sea que en realidad he conocido a 16 personas con las que nos hemos llevado muy bien, nos hemos ayudado, nos hemos dado ánimos y hemos establecido una relación que yo creo que seguro que será duradera en el tiempo y que colaboraremos más de una vez, más de 2 y más de 3. Y ya está, poco más. Gracias a la organización por todo el esfuerzo que se hizo. Es cierto que ha habido sus baches en esa organización, pero al final todo salió como debía salir. Entre todos lo hicimos posible. Gracias a todo el equipo de Smilat que me estuvo apoyando, ayudando y creyendo en mí. Y muchas gracias a los compañeros, pero sobre todo, muchas gracias a mi mujer, Ana, una gran florista, una mejor persona, y mi musa, mi amor y todo, que estuvo a mi lado para ayudarme, para aconsejarme y para hacer que fuera posible. Sin ella no habría sido posible. Muchas gracias. Por cierto, para los que habéis tenido la paciencia de aguantar mi rollo y de llegar hasta aquí, tenéis un regalo. Al menos, gracias por escucharme, un regalo de cómo hacer un ramo de mano para el Día de la Mujer, para mi mujer. Espero que os guste.